Listo, pues buenas noches para todas, todos y todes. Nos alegra mucho pues tenerlas acá esta noche. Digamos que para nosotras es un momento bien emocionante, ¿no? Como de literal parir una hijita que estuvimos trabajándole un buen tiempo, en realidad con muchas manos, tiene trabajo de todo lado, entonces pues también es como empezar por allí reconociendo esto. Mm, Les voy a presentar a quienes están aquí al frente, que son algunas de las autoras, y pues que hoy nos van a contar un poco también de las reflexiones que también tiene este libro. Entonces por allí está Lidia Aguillón, que es del resguardo indígena de San Andrés, de Putumayo. Está Marely Celi, que es del CIPAME, del Centro de Investigación e Innovación para la Transición Minero-Energética Justa, y de la Red de Mujeres Sindicalistas. Y también nos acompaña Lady López Toro, fundadora e integrante del colectivo Jóvenes por la Defensa del Territorio, el JODETE, de Támesis, Antioquia. Y pues quien les habla, Eliana Carrillo, yo hago parte del área de energía y justicia climática de Sensada Agua Viva. Entonces, bueno, contarles también un poco que pues esta publicación también se enmarca en poder contar un poco como en este marco de pues esta crisis socioecológica, en esta crisis climática, pues un poco qué alternativas también tenemos, ¿no? Cuáles son las posibilidades y cómo las perspectivas feministas pues también nos pueden ayudar también a pensar no solamente conceptualmente, sino también desde el quehacer, ¿no? Desde la acción, porque a la final pues también los feminismos son una praxis política que también nos permiten pensar ese diálogo, ¿no? Y por eso también nos parecía tan importante cruzar la justicia ambiental con la justicia de género y poder invitar a producir desde allí y a contar pues todo lo que se está haciendo también desde los territorios, a invitar a diferentes experiencias a que nos contaran sobre eso. Y pues sobre todo pues también a ese marco y ese entendimiento integral de las opresiones, ¿no? Como que el patriarcado, el colonialismo, el racismo, el extractivismo pues están netamente conectados y que tenemos que hacerles frente de una manera conectada. Entonces digamos que en ese marco pues fue que también invitamos a escribir diferentes autoras, fue un diálogo colectivo que digamos que también fue retador en algún momento. O sea, en algún momento como que estábamos esperando las propuestas, los resúmenes, y nos llegaban y nos preguntábamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando allí de fondo, no? Como no nos angustiemos, como que preguntémonos cuáles son los retos también de escribir en esa cotidianidad, ¿no? Como que no siempre encontramos las condiciones, los tiempos, ¿no? En medio de del capital, de que estamos corriendo, y incluso ahí, pues también en algún momento llegó Gloria Anzaldúa, ¿no? Como con esta carta de escritoras tercermundistas, como de decirnos, bueno, la escritura no está garantizada, pero tenemos que hacerla también para poner nuestros relatos, para poner nuestras voces, para poder garantizar que eso que estamos haciendo, pues también se escuche, ¿no? Entonces también fue un diálogo. Y ahí también pues dijimos, bueno, no, pues creemos también un espacio de encuentro y fue donde invitamos a Carolina López, porque también pues ya la habíamos conocido en algunos espacios pues de escritura creativa, entonces dijimos como creo que esto también puede fomentar otro tipo de cosas porque más allá de solamente producir un libro, pues queríamos eso, ¿no? Como un diálogo colectivo, un intercambio de saberes que nos permitiera poner esas voces que creemos que hoy son necesarias y fundamentales para esos cambios y transformaciones que son estructurales y que necesitamos porque son urgentes. Entonces, bueno, ahí van a encontrar en el libro algunos de los fragmentos de estos talleres de escritura porque también era pensar la escritura desde esos otros lugares, ¿no? Desde el cuerpo, desde esos otros saberes, desde las emociones. Caro nos puso también a escribir a mano, a intervenir un texto también desde lo colectivo y era como esto de el héroe o como el autor, ¿no? Como que también hay que cuestionar esta narrativa de lo masculino que es eso y es como, pues esto es entre todas, ¿no? A la final como que son relatos que reflejan unos saberes colectivos que se tejen en los territorios y en diferentes espacios. Entonces, pues también ahí ese espacio fue bien importante. Y bueno, yo quisiera pasar también a hablar con las autoras, entonces voy a iniciar con Lidia, porque bueno, parte digamos como de esto es también una manera integral de entender los temas, porque allí digamos también fue abrir como la posibilidad de hablar con diferentes organizaciones con las que trabajamos y con las mismas áreas de Sensat, ¿no? A hablar como sobre esos acumulados que habían allí. Y uno de los ejes, pues que hace referencia a las falsas soluciones, pues tiene todo que ver como con esto de la captura también de la transición y el hablar también de cómo esto se reproduce, ¿no? Y son nuevos extractivismos y falsas soluciones que no están realmente atendiendo a la profundidad de la crisis climática. Entonces yo quisiera preguntarle en ese caso a Lidia, ¿cuáles son los impactos y riesgos de los proyectos REDMAS, que son
uno de estos mecanismos de los mercados de carbono y de la financiarización de la naturaleza en su territorio, y de qué manera, cuáles son las acciones también que las mujeres indígenas del resguardo al que ella hace parte, pues han llevado a cabo para defender su territorio de estos proyectos y que proponen también, ¿no? Como a esas falsas soluciones desde su experiencia. Bueno, buenas noches. Me presento, mi nombre es Lidia Araceli Chagüez Aguillón, vengo del resguardo indígena Inga de San Andrés. Bueno, soy guardiana indígena en defensa de la tierra, del territorio y la montaña. Por eso porto mi insignia. Y bueno, soy docente también. Para mí realmente es importante estar en este escenario tan bonito, en un contexto donde es acogedor, donde uno se siente pues como en familia. Gracias a Censad por abrirnos esas puertas para que nosotras las mujeres indígenas y sobre todo del resguardo Inga de San Andrés podamos levantar esa voz que seguramente ninguna se atrevería a hacerlo por temor. Los impactos que genera Red Más, es Red Más la que se encuentra en este momento en nuestro resguardo Inga de San Andrés, y de eso surge pues estas iniciativas de escribir, de conocer y también de levantar la voz, porque Red Más es una empresa, sí, que ha llegado a nuestro resguardo, a nuestro territorio. Lo voy a hablar sin tanto tecnicismo, con falsas promesas. Seguramente en algún momento pues nos lavaron el cerebro, ¿sí? En mi comunidad pues poco o nada, habemos personas que captamos con mucha prontitud el mensaje, pero algo otras no, por varios factores. Mas, sin embargo, hemos venido sufriendo varias situaciones que se permean en nuestro resguardo, y una de ellas es la división. Las comunidades indígenas en este momento nos estamos disgustando entre familias, estamos perdiendo la identidad cultural, estamos perdiendo nuestros principios fundamentales como indígenas, estamos violando las normas del derecho mayor, ley de origen y derecho propio, porque realmente el agua, la montaña, el páramo, la identidad no se venden. Y desde ahí, pues, surge la idea de escribir en compañía de Censad Agua Viva estas situaciones que realmente para mí, como mujer indígena, como madre, como docente, como guardiana, me preocupa, porque estamos enfrentados a desaparecer. Pues mi resguardo es muy pequeño, sí, y la preocupación más grande es que llevamos 5 años y Red Más está por 30 años. Seguramente pues se han vulnerado varios derechos, varios principios, empezando por la consulta previa, y eso pues es lo que nos va a conllevar de alguna manera a nosotros al desplazamiento. Más allá pues vamos a perder territorio, ¿sí? Vamos a desplazarnos a diferentes partes donde no somos bienvenidos, o en algunas partes donde nos llaman la indiamenta y demás. Entonces son factores que de alguna manera pues se están reflejando en nuestro resguardo, y seguramente pues una que otra persona será más beneficiado que las demás de la comunidad. Hay otra situación que se presenta, y es que poco o nada se hace partícipe a toda la comunidad. Esto pues ha conllevado a mucha división, problemas de comunidad, problemas de división de territorio, problemas personales, intereses personales, porcentajes de por medio, pues lo cual, ¿qué va a pasar con nuestros guaguas, como nosotros decimos en nuestra comunidad inga? ¿Qué va a pasar con nuestros muchachos que vienen atrás, la nueva generación? Sí, porque a la final pues se va a acabar también la soberanía alimentaria.
Eso es lo más preocupante porque realmente en nuestra comunidad sobrevivimos de la chagra tradicional y la ganadería, ¿sí? De alguna manera son productos que poco salen al comercio, no recibimos unos ingresos remunerados pues a nuestras familias, ¿cierto? La calidad de vida no es muy buena, que digamos. Entonces, si nosotros aceptamos el proyecto Red Más, ¿sí? O cualquier otro proyecto que llegue a hacer intervención minera, ¿sí? Pues seguramente, ¿qué vamos a comer? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Sí? Y esa es la gran preocupación. Nosotros como mujeres indígenas, es triste decirlo, pero somos muy pocas las mujeres que nos hemos permitido, ¿sí? Alzar la voz, reclamar justicia y decir pues que nos escuchen. Escribir este fragmento, este capítulo del libro, las ganas de cambiarlo todo, es eso, es llevarlo al corazón de las demás personas, a llevarlo a otras partes, a otras generaciones del país, que se pueda hacer visible y que podamos escuchar también esa voz de la Madre Tierra o del Alpa Mama que nos está diciendo a gritos que no quiere que la sigan lastimando o que la sigan hiriendo, porque no solamente Red Más, también está Iberocobre, ¿cierto? Que va a deteriorar gran parte de nuestro páramo La Tortuga, y así como esos, muchos otros más. Tenemos mucha agua. Nosotros en el departamento del Putumayo, sobre todo en nuestro resguardo, tenemos mucha agua, muchos lugares sagrados, muchas fuentes de vida propias, pero que lastimosamente, pues con este mecanismo, ¿sí? De mentiras, seguramente, pues esas cosas se van a perder y nosotros, pues también tendemos a desaparecer. Nosotros desde la institución, desde el Cabildo Indígena, desde la voz de mujeres y sobre todo de nosotros, las guardianas Indiyacu, caminamos el territorio. Y caminamos el territorio para mostrarle a las demás personas o demás integrantes de la comunidad que caminar la montaña es sentir que estamos de alguna manera vendiendo lo que no tenemos que vender y que vendimos la vida. O sea, nosotros estamos vendiendo la vida, porque en el páramo encontramos tranquilidad, encontramos paz, encontramos amor. Y desde ahí nos nace también el tejido artesanal, nos nace el tejido de Shakira, nos nace todo lo que nosotras con estas manos sabias y de nuestras abuelas podemos hacer. Pero si esas cosas se siguen dando, seguramente, pues todo eso se acabará y ¿qué será de nosotros? Nosotras como mujeres hemos desarrollado caminatas, hemos caminado la montaña, nosotras como mujeres sensibilizamos a nuestra comunidad, gracias a Sensat nuevamente, porque nos ha acompañado de alguna manera que sea comprensiva y que nuestra comunidad logre entender que seguramente lo que estamos haciendo no está bien. Entonces, eso sería. Muchas gracias, Lidia. Ahí es importante también mencionar, pues, que este artículo que Lidia también escribe es de coautoría también del área de selvas y biodiversidad, y pues que les invitamos también a revisar pues el trabajo que nuestras compañeras también están realizando. Ellas lanzaron el año pasado un sitio virtual sobre los mercados de carbono muy interesante. También hace unos días lanzaron una publicación escrita acá por Joana Peña. Entonces, pues esta es parte de la importancia de entender esta amenaza también de los mercados de carbono, que terminan siendo pues una profundización de ese extractivismo, ¿no? Ahora pintado de verde, y pues que también llega a los territorios pues con unos discursos de la conservación, pero es una conservación sin gente, ¿no? Que no necesariamente está entendiendo el manejo comunitario de selvas y territorios que llevan haciendo las comunidades pues milenariamente, y que lo desconoce y que ahora ofrece unos pagos económicos por ello, ¿no? Y como que es tratar de entender pues todas las complejidades que tiene ese modelo, que termina atentando pues sobre la soberanía de las comunidades. Entonces, quisiera pasar también a conversar, digamos que este libro pues teje esas conversaciones, digamos, sobre temas diversos que pues digamos pueden profundizar también en otros como
trabajos en referencia, pero ahora quisiera hacer este salto que no está desconectado, pero es hablar de esa transición, ¿no? Que esa transición pues es un término que está en disputa, porque es como la corporación, ¿no? Y como la propuesta desde lo corporativo, ¿no? Que se basa en una propuesta solamente tecnológica, de un cambio de la matriz desde allí, pero no necesariamente atendiendo pues a otras necesidades. Entonces quisiera conversar con Marely para que nos pueda contar también cuáles son los vacíos que ellas también desde el CIPAME y también desde la Red de Mujeres Sindicalistas han identificado de la propuesta de transición energética, pues del modelo actual de este país, pero también las propuestas que pues necesitamos posicionar desde allí. Bueno, muchas gracias. Bonita noche para todas, para todos, para todes. Creo que cambió un poco la dinámica de mi respuesta a partir de lo que contó Lidia, así que quiero primero decir de dónde vengo, un poco porque ella conversaba de 5 años de una empresa, yo soy de una generación de un territorio de 100 años de extractivismo. Y eso me parece importante porque la escucho y tengo una especie de añoranza de autonomía y de territorio. Yo soy de la región del Magdalena Medio colombiano, del Río Grande de la Magdalena, que incluso hace poco ha sido reconocido como sujeto y víctima precisamente del conflicto armado. Allí, en ese río que tiene una grandura especial y que representa a una mujer que, entre otras cosas, no solamente es resiliente, sino que adicionalmente nos provee de todo, es un río también que recogió los cuerpos y las vidas de muchos hombres y mujeres que luchamos por el territorio. Y soy hija justamente del extractivismo, y eso implica que, entre otras cosas, a veces me encuentro y me desencuentro entre el colonialismo que hizo de alguna manera la entrada de empresas como la Shell, por ejemplo, o la ESO, y que generó que fuéramos colonizados inicialmente por barranquilleros y barranquilleras, y que en ese sentido tengamos una mezcla entre el carnaval y la zona andina. Y quiero hablar de esto porque precisamente cuando me hacen la pregunta sobre qué esperamos las mujeres en la transición y qué esperamos las mujeres sindicalistas en la transición, y justamente alrededor de esto de las ganas de cambiarlo todo, tiene que ver con el posicionamiento de un discurso diverso frente a la transición. A nosotros nos han impuesto 4 tipos de discursos sobre la transición. Uno que aboca la idea de rechazar completamente la idea de las posibilidades de la descarbonización por el modelo económico. Uno segundo que nos habla de los cambios en las matrices mineroenergéticas y que no es más sino capitalismo verde. Uno tercero que da una mirada un poco sesgada sobre la protección del medio ambiente, y uno cuarto que yo soy el que defiendo hasta con las muelas, como decimos en los territorios, para decir que tiene que ver con un cambio estructural en este modelo neoliberal, patriarcal, colonialista. Y en ese sentido, para nosotros desde el sindicalismo, para nosotras desde el sindicalismo, una de las miradas más importantes que en este quehacer tiene que ver con el hecho de que la transición tiene que ir más allá de pensar no solamente en los 3 primeros discursos, incluso en uno que pretende ser proteccionista, en donde nos dicen abarquen la idea de pensarse en propuestas en donde se pueda defender lo público, en donde se puedan defender los derechos laborales, y que obvia algo que es absolutamente natural, que tiene que ver con la imposición de la división sexual del trabajo, y que impone situaciones tan básicas como el hecho de que las mujeres en los territorios no representamos ni el 20% de la capacidad productiva del extractivismo. Pero eso no quiere decir que no hubiésemos participado, porque efectivamente más del 70% de las mujeres del territorio dependen del extractivismo, porque entre otras han sido quienes han cuidado, han reproducido, han participado en los procesos, no solamente del cuidado de los hombres que han trabajado por el extractivismo, sino adicionalmente para que quede algo de dignidad en los territorios.
Por esa razón, nuestro primer llamado tiene que ver precisamente con el gobierno y tiene que ver con el gobierno en términos de la responsabilidad de los estados, de una responsabilidad del Estado que debe superar una mirada simplemente de intervención frente a algunos asuntos, una mirada que tiene que ver con el hecho, por supuesto, de pensarse en sí mismo en qué cambios estructurales tiene que hacer, pero sobre todo una mirada puesta en la transformación social de los territorios. Nuestra segunda tiene que ver con la reclamación de la responsabilidad empresarial y no la responsabilidad que aprendimos en los años 70 ni los años 80, sino una responsabilidad que tiene que ver con quién se ha enriquecido históricamente con el extractivismo y que en el caso particular, pregunto yo, ¿quién me va a recuperar, por ejemplo, en mi pueblo, que éramos un complejo cienagoso de 17 ciénagas y que hoy no tenemos sino dos ciénagas, una solamente con posibilidad de vida? Tiene que ver con el hecho, por supuesto, de la responsabilidad y la comprensión de que el trabajo es un derecho humano y que eso implica, entre otras cosas, que los trabajadores y las trabajadoras deben ser tenidas en cuenta, pero que además se debe dar una discusión sobre qué tipo de trabajo es el que requiere la transición, que debe ser uno que va más allá del cambio de las matrices y que implica el trabajo del cuidado, de la indemnización, de la reparación, de la lucha por los bienes comunes, pero por supuesto de la lucha de la vida, del agua y de un cambio incluso frente a los modelos de relacionamiento. También, en el caso particular, nosotras las mujeres reclamamos la consideración de los enfoques diferenciales, no por una medida de transversalización que cumple rigurosamente algunos elementos de la política pública, sino que efectivamente implican en la necesidad de generar condiciones de equidad y que, entre otras cosas, nos permite profundizar sobre el análisis de las opresiones. Por supuesto, también una mirada democrática que implica democratizar, avanzar en la justicia medioambiental, en la justicia energética, en la soberanía alimentaria, en pensarnos que no es cierto que la matriz eléctrica en Colombia, por ejemplo, es una de las más limpias del mundo cuando se llevó por encima casi todos los territorios y, entre otras cosas, serranías. Punto de la división sexual del trabajo es fundamental, ¿no? Los feminismos también llevan reivindicando el trabajo reproductivo y de poner en el centro la vida, los comunes, y es a eso justamente lo que también buscamos apelar y a entender a las mujeres como colectividades, ¿no? Como que no son solamente individualidades, sino son sujetos políticos organizados desde diferentes sectores, desde su diversidad, pues están haciendo estas demandas que son tan necesarias para construir justamente estas transiciones y estas transformaciones estructurales. Y pues ahí digamos también mencionar que pues las ganas de cambiarlo todo también es un guiño a Verónica Gago, ¿no? Que nos habla de esta potencia feminista y las ganas de cambiarlo todo, porque es necesario, digamos, también contemplar que el movimiento feminista en realidad no es una minoría, ¿no? El movimiento feminista es diverso y está caminando desde diferentes puntos de vista, desde diferentes acciones, desde esa praxis política, también por eso, porque vamos por todo, ¿no? Se va a caer. Pues en ese sentido, quisiera también darle la palabra a Leti, porque su artículo también busca desarrollar también cómo cuestionamos también la masculinización del movimiento social y puntualmente la masculinización del movimiento ambientalista, ¿no? Entonces también nos cuenta esta historia de cómo se encontraron primero con esa defensa del territorio y cómo ahí la fueron andando. Entonces quisiera que nos contara cómo el feminismo pues en última se convierte en esa pieza clave también de la defensa del territorio y cómo eso termina aportando digamos a sus discusiones y si lo podemos llamar así a esa interseccionalidad también de entender del mundo y la vida. Bueno, buenas noches a todas, todos. Bueno, pues yo tengo más como intención de contar la historia un poquito de cómo llegamos aquí y cómo estamos aquí también.
justamente esta es una historia colectiva, no es mi historia, es una historia de la que hago parte, entonces voy a hacer un recuento muy rápido de cómo estamos acá. Pues bueno, CODETE es Jóvenes por la Defensa del Territorio, y CODETE nace ya hace 11 años, sí, 11 años este año. Y CODETE nace porque pues inicialmente empezamos a inquietarnos algunas personas que vivíamos en la ciudad de Medellín, porque pues, somos del suroeste, pero vivíamos allá pues, por el acceso a la universidad, y empezamos a inquietarnos porque había una efervescencia así de la cuestión de la arremetida de empresas mineras que estaban llegando al territorio. Entonces, pues claro, todo el mundo estaba hablando de minería, de helicópteros sobrevolando la subregión, porque entonces empezó todo este tema de la exploración minera y no sé qué. Entonces empezamos a juntarnos algunas personas que estábamos en Medellín y a convocarnos y a conversar del tema. Nos sentamos por ahí en los corredores de la Universidad de Antioquia o en la entrada del Jardín Botánico de Medellín, así como en el suelo. Empezamos a convocar mucha gente. De hecho, nos sentábamos a conversar y la tarea con la que nos íbamos para la casa era como convocar más personas que conociéramos del suroeste que pudieran llegar con más espacio. Entonces, básicamente en ese tiempo, casi toda la gente que estaba en Medellín, que estaba en la universidad, sobre todo en ese momento, pasó por CODETE. Pues mentalmente algunas, porque fue más que se nos ocurrió como invitar a todo el mundo. Finalmente pues no llegó tanta gente, hubo gente que pasó de una forma muy fugaz, pero entonces ahí se empieza como a cocinar alguito, que yo creo que hay un hito fundacional como del colectivo, y es que un día pues como que ya pensamos ir más allá de las conversas que teníamos en los suelos de la universidad o del jardín botánico, y decidimos hacer un taller. Entonces, pues aprovechando que mi hermana y yo íbamos a estar en Támesis en vacaciones de la universidad, y nos llevamos un taller en Támesis. Entonces, listo, hagamos un taller en Támesis. Bueno, nosotras organizamos la logística, y un día antes del taller llamó uno de los compañeros que iba al taller y dice como, no, es que solamente voy yo. Entonces era él, mi hermana, y yo dije, ay, pero yo ya presté la casa del deporte de Támesis, ahí van a dormir, eso tiene 20 camas, o sea, no iba a haber nadie para hacer el taller. Entonces fue como, o sea, en lugar de resolver el hospedaje para él solito, dijimos, no, entonces pues él iba a invitar más gente que llegara de Medellín para hacer ese taller. Al final llegaron 4 personas, más nosotras dos, y dijimos, listo. Y preparamos un taller hablando del tema de minería. Nosotras pues apenas también estábamos explorando el tema, conociendo, por sí solas, y nos fuimos a dar ese taller en el colegio donde nosotras estudiábamos, que eso también nos ponía como en un lugar como, ay, este es el colegio donde recién nos graduamos, y eso nos ponía como a decir, vamos a dar un taller. Y en un colegio, en un corregimiento. Ahí empezamos a recoger como cosas y a decir como, bueno, ya aquí la gente sí se está pensando en el tema de la minería. Y pues yo creo que ahí empezamos a consolidarnos ya como un grupito base que fue caminando, y pues ahí ya empezó a llegar gente que se interesó más por el tema y más. Entonces ahí, como cuando ya hay una consolidación un poquito más de ese grupo, que inicialmente nos llamábamos Red de Jóvenes del Suroeste, o Red de Jóvenes, algo así. Después vino el nombre de Jóvenes, pero esa es otra historia que está en el libro. Cuando ya empezamos a llamarnos Jóvenes, nos empezaron a convocar espacios en el suroeste, ¿cierto? Como espacios donde ya había pues como un tránsito, un recorrido en el movimiento ambiental. Estaba mejor sin ya había como un recorrido, y pues empezaron a invitarnos a unos espacios que para nosotras fueron la escuela política del colectivo, ¿cierto? Entonces empezamos a participar de las escuelas de la sustentabilidad de César Corín. Y pues para nosotras ha sido muy importante sobre todo una sesión de esas escuelas de la sustentabilidad, porque el tema se abordó a partir de la pregunta ¿cómo funciona el mundo? Y esa pregunta yo creo que todavía nos sigue atravesando en el colectivo, porque pues todo el tiempo nos estamos preguntando cómo funciona el mundo hoy, cómo va a funcionar mañana. Entonces, bueno, ahí digamos que fuimos consolidando también como ese tránsito, y si bien en principio nos estábamos preguntando por el asunto de la minería en el territorio, pues eso nos llevó a descubrir que el asunto iba un poquito más allá, que era más estructural y que realmente el problema era el extractivismo, ¿cierto? Dijimos, estábamos pensando en un solo problema, pero resulta que era el extractivismo. Entonces, listo, empezamos a
a trabajar y a eso, a pensar en eso, a leer de eso, a aprender con las compañeras que llegaban al suroeste a hablarnos del extractivismo, pero el asunto no se quedó ahí. Entonces ahí me voy a devolver en la historia porque cuando Jodete recién estaba empezando y todavía nos sentábamos en el suelo por allá, resulta que, bueno, en el ámbito universitario, pues una ya, en Támesis yo no sabía que era el feminismo. Cuando llegué a la universidad, pues me empecé a juntar con compañeras que ya me estaban preguntando por esas cosas, ya tenían, o sea, ya yo tenía compañeras feministas. Pero además de eso, pues una de las compañeras de Jódete un día llegó así como, ay, vamos a una escuela feminista. Bueno, vamos a una escuela feminista. Entonces empezamos a participar como en grupito, todas las compañeras de Jódete, en una escuela de feminismo de la red feminista antimilitarista de Medellín. Curiosamente, como que casi siempre que había sesión de esa escuela, había reunión de Jódete, entonces salíamos de la reunión de Jódete para la escuela feminista. El caso es que ahí empezamos como a caminar en paralelo lo que hacíamos en Jódete y en el suroeste y lo que hacíamos en la escuela. Como que, claro, eran para nosotras como dos espacios muy importantes, pero todavía no había una vinculación de esas dos cosas. Todavía nosotras sí aprendiendo, leyendo el segundo sexo. Entonces, bueno, resulta que, claro, o sea, como esta metáfora de las gafas violetas, yo creo que cobran mucho sentido, porque pues después de eso es que empezamos a ver y a interpelarnos sobre cómo estamos habitando nosotras este espacio de activismo ambiental hacia secas, y que empezamos a descubrir que había un montón de estas otras cosas que estábamos explorando por acá que aquí estaban ausentes. Entonces, bueno, ahí empezamos a preguntarnos un montón de cosas, sobre todo entre nosotras tal vez, pero después empezamos a ver que en esos espacios que estábamos participando habían unas ausencias muy importantes. Y es que, claro, las mujeres, en este caso, se enunciaban un montón en los comunicados, bueno, yo voy a hacer un paréntesis acá, es que no dije como en qué territorio vengo yo, y yo vengo de Támesis, en el suroeste de Antioquia, y por estos días ha estado sonando mucho, pues porque hay un plantón en este momento de campesinos y campesinas en el municipio de Jericó, por el proyecto minero de Quebradona, que es como un detonante también de toda esa movilización en defensa del territorio que hay en el suroeste. Entonces es muy importante ubicarnos también espacialmente allá. Entonces, bueno, nosotros empezamos a ver que hay esos vacíos como en lo organizativo y en los espacios en los que participábamos, y decíamos, claro, las mujeres que estamos participando en estos espacios somos ¿quiénes? A las universitarias que no tienen un esposo, que no tienen un hijo, teníamos una perrita pero nos la llevamos para todas las reuniones. Entonces eso, como que no teníamos una responsabilidad muy grande más allá de responder por el promedio en la universidad, ¿cierto? Entonces realmente, o sea, como también ya estábamos atravesadas por un montón de privilegios que nos permitían participar en esos espacios, aunque la participación también fuera limitada. Entonces dijimos, bueno, ¿dónde están las compañeras o las mujeres que se nombran todo el tiempo? Sí, en la marcha sí, porque en la marcha sí es necesario que haya muchas para que hagamos un cultivo. En la cocina, ellas son las que sostienen los espacios, pues para que podamos reunirnos, porque son las que preparan la alimentación y demás. Había otras compañeras que tenían la posibilidad de participar, porque tampoco tenían hijos, ¿cierto? O tenían otras condiciones y eso les permitía tener cierta libertad para participar de esos espacios colectivos. Entonces, de esa manera, pues claro, nosotras ya empezamos a interpelar también como esas ausencias, y ahí es donde Sensat nos para la caña, nos coge la caña, y empezamos a desarrollar un proceso que fueron los círculos de mujeres, que es el logo del círculo de mujeres. Y ha sido un proceso muy bonito porque, bueno, inicialmente cuando nos sentábamos con las compañeras de Sensat a pensarnos estos círculos, era como, la finalidad de esto es pues fortalecer organizativamente el movimiento ambiental del suroeste, ¿cierto? Como, sí, claro, vamos, sentémonos todas las mujeres a hablar de defensa del territorio, porque pues hay que hacerlo. Entonces en el primer círculo llegamos, empezamos, o sea, aquí hay una cosa muy importante, es que en ese primer círculo nosotras empezamos a hacer algo que habían hecho los hombres desde que nosotras veníamos participando en estos espacios, y era organizar
metodológicamente, logísticamente, financieramente, ¿cierto? Como el espacio. Entonces, claro, ahí fue como, ay, primera vez, o sea, como organizando todo esto. Y el primer círculo, entonces, bueno, nosotras nos fuimos por allá a una escuela, cerca de la casa de una de las mujeres que habíamos convocado, y allá, pues bueno, primero hicimos unos acuerdos colectivos de las personas que estábamos ahí. Entonces era como, pues como era una construcción colectiva de los acuerdos, ya empezaron a salir cosas que nosotras decíamos como, ¿qué hacemos con esto? Como por ejemplo que ellas dijeran como, lo que pasa en el círculo se queda en el círculo. Y es como, ¿qué va a pasar? O sea, como, ¿qué se va a decir? ¿Por qué quedarse aquí? Entonces claro, luego en el desarrollo del círculo, pues una se iba dando cuenta sobre qué. También, bueno, tenemos una mascotica que se llama Fortunata, yo no sé si allá la alcanzan a ver, pero está por acá. Fortunata es una marranita de barro, y en esa marranita de barro, pues todas consignamos unos sueños. Pusimos unos sueños que todavía están allá en la marranita. Algunas se les ha cumplido ya el sueño, pero también pues como esa posibilidad de ver ese espacio como ese lugar donde podríamos soñar juntas lo que fuera, ¿cierto? Hasta lo más imposible. Yo no sé qué sueños habrán ahí, yo no me acuerdo de los míos, no puedo acordarme, tengo que echar uno nuevo. El caso es que nos pensamos ese espacio como un lugar para soñar colectivamente y para pensar en la defensa del territorio, pero pues también nos pasó que nosotros decíamos vamos a hablar de defensa del territorio y eso, y fue como pues no me hicieron, porque es que lo que empezó a pasar allá es que las mujeres empezaron a desbordarse por un montón de cosas que igual nosotros también vimos como cómo vamos a manejar esto. Y ahí empezamos a entender que, claro, nosotros no podíamos sentarnos a hablar de defensa del territorio así como así, con unas mujeres que habían estado invisibilizadas por tanto tiempo y que además de eso traen detrás un montón de cargas que vienen desde sus casas. Entonces ese día partimos las actividades, entonces unas hacíamos de comer, otras estaban haciendo un mural, luego cambiamos. Y las conversaciones o sea, la idea era conversar libremente en esos dos espacios. Y entonces, claro, una iba y se asomaba y las mujeres estaban llorando o se estaban muriendo de risa. Entonces, como que eso nos permitió también como ir un poquito más allá de eso que nos estábamos pensando. Entonces, como que el círculo se vuelve como ese primer lugar trinchera para nosotras, y se vuelve un sujeto colectivo, una sujeta colectiva. Porque ellas inicialmente no reconocían, o sea, como hacían parte, se supone que hacían parte de organizaciones, pero cuando uno iba y preguntaba, pues ellas no tenían como el conocimiento sobre los conflictos ambientales que habían en la región, o sea, como habían escuchado de Quebradona que viene desde hace mucho tiempo, pero digamos que no había, o sea, nadie les había contado qué era lo que estaba pasando allá. ¿Cierto? Entonces ahí una decía como, o sea, las estamos nombrando porque no las estamos incluyendo. Y digo porque a nosotras también nos interpelaba eso, porque nosotras sí estábamos de alguna manera, teníamos acceso a esa información un poquito más en primera línea. Entonces, bueno, eso ya nos llevó a seguirnos pensando este proceso, como esa oportunidad de poner esas reflexiones sobre cómo el lugar de nosotras las mujeres en la defensa del territorio es muy importante, pero es un camino lento también y que implica reconocer que detrás hay otro montón de opresiones. Entonces, bueno, después de eso, como para llegar a un lugar más feliz, pensamos en que teníamos que ir un pasito más allá, ¿cierto? Un pasito más allá de lo que eran esos espacios de círculo de mujeres, donde nos sentamos a conversar y hacer cosas muy chéveres que íbamos pensando en la medida de las necesidades que íbamos viendo como colectivo. Y ahí dijimos como, bueno, yo creo que ya es momento de hacer escuela, o sea, como ya empezamos a pensarnos lo que significaba hacer escuela. Porque para nosotras, como había sido tan significativo haber pasado por una escuela como la Escuela de la Sustentabilidad, pues era como, esto nos permitió a nosotras estar en este lugar, dar estos debates, poder poner nuestra voz en este lugar. Entonces quizás un proceso de escuela nos permita también acercarlas a ellas, porque pues a quienes no habían podido participar en esos espacios, pues un poco a ese lugar que nosotras habíamos tenido la posibilidad por los privilegios de habitar. Entonces ahí nace la Escuela de Mujeres del Suroeste, Anrua Duanúa, que ya tuvo su primer ciclo el año pasado. La construcción de esta escuela fue, para nosotros era importante pues
Entonces lo que hicimos inicialmente fue conversar con ellas y preguntarles cuáles eran los temas de interés, ¿cierto? Entonces ya nosotras después cogimos toda esa información a tratar de organizarla para darle un hilo conductor, algo que tuviera sentido también en el proceso formativo, y pues ahí desarrollamos dos cosas muy importantes. En términos de contenido, 4 módulos que trabajamos en la escuela, que son feminismos, territorios, agroecología y economía de las mujeres y cuidados, ¿cierto? Entonces tratamos de darle un sentido lógico a eso. A veces es como, wow, es mucho, pero un poco eso fue lo que ellas nos dieron, el insumo que nos dieron fue poder construir eso fue para poder construir esos módulos. Y lo otro es que esto nos permitió construir una metodología propia. Entonces, la escuela fue la posibilidad de pensarnos cómo queríamos hacer escuela, y ahora tenemos una metodología que nos tardamos mucho tiempo, porque hacer escuela significa también pensar en con quiénes íbamos a hacer escuela y qué implica pues ese proceso de hacer escuela. Entonces teníamos una metodología que esperamos que nos sirva no solo para la escuela de mujeres, sino para todos los procesos formativos que puedan derivar de otros espacios y demás. Entonces, bueno, eso como un poco ahí hemos llegado como con estas reflexiones desde el territorio. Bueno, yo creo que ahorita igual Gracias, Ley. Pues también me haces pensar pues, en este reto en el que nos encontramos desde muchos lugares, yo creo, en el feminismo, y es como en el movimiento social que siempre está postergada nuestra lucha, ¿no? Como algo secundario, o que incluso se nos juzga que desintegra el movimiento social, que lo fragmenta. Y yo creo que ahí es importante pensar, pero ¿qué es lo que no se está escuchando entonces, ¿no? Para que realmente pues haya esas necesidades a veces de fragmentar y también de decir, no, pues es que aquí hay unas apuestas que necesitamos poner y lograr poner el énfasis allí, que es lo que hay que aportar también desde esa mirada feminista a estos movimientos, y que esas transformaciones radicales en realidad no pueden ser sin las mujeres y sin nuestras demandas. Entonces creo que esta experiencia también nos fortalece como el poder pensar en estas reflexiones. Yo quisiera en este momento también abrir la palabra al público. Aquí hay varias de las autoras y fue difícil hacer la selección incluso de quienes estaban en el panel, porque pues son varias, y pues a la final también entendimos que este espacio era acotado y que es más una provocación y una invitación a leer la publicación. Pero no sé si quizás Jessica también, que está en su papel de la editora, que se me perdió, por ahí está, o no sé si alguien también de Huerta Tochua, o Isa, bueno, ahí como que quizás quien se anime, o Carolina López también en ese papel pues de la tallerista, ¿no? Como que nos vio en un momento también de estar en esa construcción. Me gustaría como cederles la palabra y bueno, ahí la que se anime. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, primero darles las gracias por la invitación, no solo la invitación a estar acá, sino la invitación a compartir, ¿no? A ser parte de este colectivo de mujeres que decidieron contar su historia. Y yo les quería preguntar cómo se sintieron, porque yo siento que la perspectiva feminista no solamente está en cada uno de los textos, sino en todo el proceso de construcción del libro. Es decir, yo creo que se sintieron acompañadas de una manera distinta, que sintieron que Eliana y el equipo, digamos, de CENSAT acompañó este proceso desde el inicio. Entonces quisiera preguntarles sobre ese acompañamiento, ¿no? Que es como la perspectiva feminista que yo creo que debemos tener para todos los procesos que se llamen feministas, de alguna manera. La verdad, esto no sé ni en qué momento surgió. Seguramente soy una mujer muy curiosa, por así decirlo. Tuve la oportunidad de caminar
y de alguna manera sensibilizar también a las mujeres, yo no sabía cómo hacerlo. En algún momento, algunos encuentros, no sé, por arte de magia, conocí a Linda, a Joa, y en medio del dolor y mi desesperación de saber que eso estaba pasando en mi territorio, pues siempre me expresaba. Y de alguna manera, bueno, eso me causaba impotencia y muchas veces lloré. Eso me llevó a conocer otros lugares, Mujeres Sazomi, Mamitas Sazomi en el departamento de Putumayo, en Mocoa. Nos reunimos y algo que me hace muy familiar es, dice la compañera, el círculo de mujeres. Para nosotros era el círculo de la palabra, era palabrear alrededor de la tulpa en donde hacíamos el mismo ejercicio. Sentarnos y a mirar qué vamos a hacer con esto, qué está pasando. No es solamente Redmas, es también Iberocobre, ¿sí? También es otras empresas petroleras. Bueno, en fin, ¿qué hacemos? En medio de toda esa situación hablábamos, opinábamos, lloramos, reímos, de alguna manera danzamos, pero esto no surgió de la nada. Nosotros, como mujeres dadoras de vida, siempre abrigamos el vientre con el chumbe. El chumbe es un tejido donde primero hilamos, urdimos y tejimos. Cuando nosotros empezamos a hilar, pues, no sabemos qué íbamos a hacer, qué íbamos a tejer. Lo cierto es que urdimos en la huanga y después de eso, pues empezamos a tejer los sueños, porque nosotros tejemos. Esto que tengo aquí es tejer los sueños. Esta es una serpiente. Y después para entender la palabra y para entender qué voy a hacer, qué quiero hacer, cómo voy a llegar a sensibilizar a mi comunidad primero, ¿no? A las mujeres, porque las mujeres en nuestro territorio o en las comunidades indígenas existe el machismo. Hay mucho patriarcado y entonces el hombre cree que tiene la autoridad y nosotras las mujeres solamente somos las que reproducimos. Entonces empecé a decir, nosotras las mujeres tenemos palabra y nos deben escuchar y nos debemos hacer respetar. Entonces ya no nos reunimos a palabrear, sino que nos reunimos a tomar medicina. Cuando tomamos yagé o el ambihuasca, pues lo tomamos con esa intención. Bueno, ¿qué vamos a hacer ante esta situación? No tenemos que pronunciarnos. En el caso de San Andrés, pues Redmas no puede llegar, y no puede llegar, y no puede llegar, y no puede continuar, ya lo firmaron, ya está, pero hay que cortarlo, no más Redmas. Realmente es complejo, me he enfrentado a muchas cosas, seguramente a veces con el temor a de que muchos de los líderes sociales como uno pues tiendan a desaparecer, porque eso es lo que pasa. Pero cuando tomé remedio, con ese dolor, con ese sentimiento, me di cuenta que había que escribirlo, pero tampoco sabía cómo. Bueno, yo amaneció a las 5 de la mañana, ya estaba bien, estaba un poco tranquila, porque tomar remedio es quitarse el peso de encima, desahogarme de alguna manera, pero también pude mirar que más allá de lo que miraban mis ojos, era quitarme esa venda que tenía aquí y mirar allá todo lo que me da la Pachamama, todo lo que existe en la montaña, que no es lo que yo veo, seguramente, ni lo que ustedes miran, ¿cierto? Decidimos que también tomar medicina es tomar medicina en la selva, en la montaña. Caminamos
la vía vieja de San Francisco a Mocoa, la caminaba, llorando porque no fue fácil. Duro caminar, pero seguramente ese era el camino que tenían los abuelos. Y que seguramente esa fuerza espiritual pues nos iba a fortalecer para hacer lo que hoy se hizo realidad. Después de eso, en una minga indígena, me recuerdo tanto que llovió muy duro. No sé si conocen a Olga Lucía, de la minga. Nos convocamos a una reunión y en ese momento, cuando nos convocamos allá a tomar medicina, surgió nuevamente la palabra. Pero yo les decía, estoy cansada de hablar. Ya no quiero hablar de Red Más ni del problema que existe. Yo quiero que pase algo más allá, porque si no se va a quedar escriba o en un papel o en una conclusión, pero nada. Pasó el tiempo y en esa época se derrumbó la vía San Francisco-Mocoa. Y resulta que nos tocó caminar con mi compañero guardia y caminamos desde Los Pepinos hasta la Torre del Mirador. Caminamos y quienes conocen el Bajo Putumayo saben que no es muy bonito, muy agradable, pero la caminamos. Nos pasamos el derrumbe en medio del trueno y la lluvia y yo le dije ese día a mi compañero, estoy cansada de esto. Lo único que hay que hacer es que como guardias hay que escribir. Y hay que escribir para que la gente lea y entienda que no es un problema solamente mío, que no es que Araceli se impone y es que trata de fracturar los procesos y es que ella no quiere que entren ingresos a la comunidad y es que ella es la que no interviene y es la que habla más. No, hay que escribirlo. Bueno, y me vine pensando y en esas duras fechas hicimos un ejercicio de sensibilización por primera vez y fue la conmemoración de nuestro cacique Carlos Tamabior. Bueno, seguí encontrándome con Linda y Joana, mujeres que de hecho se han ganado mi corazón, porque gracias a ellas estoy aquí. Y bueno, disculpen, soy un poco sencilla. Y bueno, después de que pasa todo eso, nos inventamos ese evento sin recursos. Sensad, ¿no?, nos apoyó y bueno, hicimos el ejercicio de la música, la danza, el arte, los saberes. Bueno, y llegó mucha gente y se hizo nuevamente el llamado a cuidar nuestro territorio porque Carlos Tamabior fue el que nos dejó la herencia para que nosotros la cuidemos, no para que la vendamos ni la negociemos. Pasó todo eso hasta que en algún momento, después de hablar y hablar, me hicieron la invitación. Y cuando me hicieron la invitación, yo no me negué a discutirlo, les dije que sí, que estaba en la plena disposición de escribir porque era la única forma de que me escucharan. Y creo que el estar aquí es eso, representar a las mujeres de mi resguardo, pero también a las mujeres de la Amazonía y a las mujeres indígenas que de alguna manera hemos sido victimizadas, ¿cierto? Hemos sido señaladas, hemos sido violentadas y seguramente nadie nos quiere escuchar. Y yo estoy cansada de seguir siendo víctima de tanto invento que se genera, ¿cierto? El contexto social. Yo ya estoy cansada y por esas razones estoy aquí y estoy en representación de estas mujeres de mi resguardo que no hablan, que no dicen nada por temor, porque siempre son señaladas y nunca tienen el valor de decir lo que está bien o lo que está mal, porque siempre les van a decir que se callen, pero yo no me voy a callar, ni hoy
ni nunca. Y lo voy a seguir haciendo siempre por defender la vida de la montaña, pero también por defender la vida de nuestros hijos. Gracias. Esa pregunta que hiciste me parece maravillosa. Y me parece maravillosa porque por cientos de años, o miles de años, las mujeres se nos quitó la posibilidad de estar en el escenario de lo público. Y el quitarle la posibilidad de estar en el escenario de lo público, lo político, la cultura, el arte, la escritura, la ciencia, se nos fue negada. Y creo que de manera particular, yo por lo menos no hubiese escrito de no haber encontrado un colectivo de mujeres que no solamente se trataba de un ejercicio de presionar, sino se trataba de un ejercicio amoroso de impulsar. Y eso para mí fue absolutamente abrumador, sobre todo porque he sido formada y casi criada en escenarios absolutamente masculinizados, en donde las exigencias son tan distintas como quiera que terminan siendo totalmente excluyentes, y en donde las mujeres tenemos que luchar constantemente para tener la posibilidad de que nuestras voces no solamente sean escuchadas, sino que nuestros relatos hagan parte también de los discursos hegemónicos. Entonces, creo que el principal reto metodológico, no sé si así se pueda llamar, de este libro es la posibilidad de poder construir escritura a partir de un modelo feminista que reivindicaba no solamente la diferencia, sino además incluso la ternura, la sororidad, el acompañamiento, la recreación de miradas distintas de escribir, la comprensión también de que somos tan diversas y que en esa diversidad tenemos la posibilidad también de reconstruir miradas alternativas para la transformación social. Así que creo que el ejercicio absolutamente maravilloso, que incluso me convoca a decir que yo estuve al lado de una maravillosa mujer también, Catalina Corredor, que hizo parte también de mi escritura, pero que fue súper guiada, súper alternativa, súper femenina, una mirada que incluso de alguna manera uno puede decir que maternó también la construcción de este texto. Me parece que es preciosa, y yo creo que también entre mujeres tendríamos la posibilidad de cambiar los modelos de cómo nos aprovechamos para escribir. Las mujeres sí necesitamos contar muchas cosas, las mujeres tenemos la necesidad, la obligación, el derecho de posicionar nuestro saber y nuestros sentires, pero ¿quién dijo que tenía que ser a partir de los modelos hegemónicos de los varones? ¿Quién dijo que la escritura precisamente correspondía a lo que ellos consideran que históricamente se debe hacer? Así que yo creo que esta metodología construida, yo sé que por muchas manos, muchos corazones y muchas almas, realmente fue absolutamente maravillosa. Así que celebro a todas las mujeres que estuvieron detrás, delante, al lado, que le pusieron corazón, cerebro, que también llegamos en momentos a decir mejor ya no quiero escribir esto, y que aún así nos siguieron impulsando para escribir, porque creo que nos hace falta mucho eso, la posibilidad de que a través de la ternura y del acto de maternar y de cuidarnos entre nosotras mismas tengamos la posibilidad de lograr retos tan preciosos como este. Bueno, yo voy a tratar de ser muy breve porque creo que se nos ocurre. Bueno, no, yo creo que, pues primero hacer ese agradecimiento que ya están haciendo las compañeras. Yo creo que este proceso de acompañamiento viene desde hace mucho, ¿cierto? Entonces yo veo caras que están aquí y yo creo que, pues como que esto también es resultado de ustedes, Cata, Pau, Angie, que yo creo que sí, o sea, por eso es que ahorita decía como voy a contar porque estamos aquí, al final como que no conté, pero por ustedes estamos acá y pues por nosotras mismas, por ojalá las mujeres de la escuela se hayan podido conectar a la transmisión para que
sepan que aquí estamos nosotras y que pues ese es el sentido también como de este capitulito que yo logré consignar acá, que es como la historia de nosotras, que yo también me preguntaba mucho como antes de venir acá, yo decía como, ay, pero yo fui la que escribí acá porque pues nos estamos interpelando esto, porque es siempre las mismas, pero también decía como, ni tanto las mismas, porque es que aquí antes escribían los hombres, ¿cierto? Entonces, para mí ha sido muy significativo como este ejercicio y como que valoro mucho esa propuesta, como esa invitación a que pudiéramos poner nuestras voces acá, porque es que hemos sido silenciadas por mucho tiempo y todavía seguimos siendo silenciadas en muchos espacios. Entonces es como muy importante poder relatar aquí un poco de eso. No voy a entrar en detalle, léanse el libro completo para que sepan de qué estamos hablando. Pero pues más allá de eso también como aprovechar esto para reconocer el trabajo también de Jessica, por ejemplo, que se leyó nuestros textos y nos hizo unas devoluciones de estilo, puede ser, pero que yo sé que también tenían ahí como unos comentarios muy importantes sobre el valor de lo que estábamos escribiendo. Entonces más es como decir que este es un paso en algo que nosotras yo creo que queremos seguir transformando, y esta es una lectura de una de las opresiones que seguimos como identificando no solo en nuestros territorios, sino en este sistema de opresiones múltiples, y que empezar a nombrarlas y ponerlos en una herramienta como un libro, que es la única herramienta que no va a pasar de moda, pues es muy importante y muy significativo para todas, y yo creo que esto va a ser muy lindo mostrárselo a las mujeres que están allá pendientes. Y les invito para que sepan también de eso que estaba hablando, a ver en el Instagram del colectivo Jódete un videito que subimos como antier de la última sesión de Escuela de Mujeres, que hicimos un ejercicio de monitoreo y ahí pueden verlas a todas felices en el territorio, porque en últimas eso es lo que hemos estado construyendo todo este tiempo y vamos a seguir. Entonces, nada. Bueno, y quería hacer un comentario sobre el título, y es que pues a mí me pareció muy lindo ver esto de las ganas de cambiarlo todo, porque también con todos esos dolores que hemos venido atravesando, porque no ha sido un camino fácil, ha sido de mucho llanto, de mucha rabia, de muchas cosas, esas ganas de cambiarlo todo también nos han puesto a pensar en que hay que desacelerar y que le estamos caminando a esto, y que a veces los efectos de esto que estamos haciendo no se ven inmediatamente, pero es que no tenemos afán. Mientras sigamos caminando de manera colectiva y abrazándonos en estos espacios, para nosotras eso ya es empezar a cambiarlo todo. Gracias. Bueno, pues decir que el libro a la final es una invitación a intercambiar y a seguir dialogando pues con la ecología política feminista, con los feminismos populares, con los feminismos comunitarios y del sur, que son apuestas muy importantes pues para estas discusiones, para la praxis política, y pues invitarles eso, como a leer el libro. Quisiera también, si no lo permiten, ya sé que estamos pasaditas de tiempo, pero quisiera también mencionar como que Carolina López nos invitó también a leer a Lucrecia Mazón, un texto de epistemologías rumiantes que también se los recomendamos un montón, que bueno, con algunas también no lo hemos encontrado en otros espacios, y pues con eso que también dice ley de desacelerar, ¿no? Y ella habla mucho del rumiar, ¿no? Y también, entonces les voy a leer un fragmento que me parece demasiado evocador y que convoca también. El rumiante incorpora a su método la percepción corporal, y si la tormenta será brava, sabe que solo se salvará reuniéndose con el resto de vacas, agrupándose. Las vacas afrontan la tormenta en movimiento y aguardan juntas. Mi padre, que trabaja con vacas desde que tiene memoria, me contó que ellas predicen las tormentas de granizo, que son las tormentas más duras, que destruyen sembrados si están muy altos. Las vacas saben que caerá piedra y empiezan a correr por el campo. Ellas generalmente no corren, pero cuando caerá piedra, saben que lo que hay que hacer. Corren desesperadas por el campo, de una punta a otra, me explica mi padre. De esta manera, todas están enteradas de lo que se viene. En el momento de estar casi por caer la piedra, se agrupan en círculo, resguardando las cabezas. Un círculo de vacas que aganchan la cabeza y ponen el lomo para soportar la piedra. Así las vacas se salvan juntas, y sus lomos curtidos soportan la piedra. Si se han encontrado, ninguna morirá. Los lomos se golpean, pero resisten. El rumiante cree en los feminismos que abren a las posibilidades de transformar la propia vida. El rumiante es también un herrero.
forja herramientas. Estas se forjan a fuego y machacando. Con esta técnica, nuestro rumiante busca hacer de una serie de artefactos, utensilios, herramientas políticas y colectivas con las que sobrevivir. Entonces, yo quisiera cerrar con eso y también con esta imagen del acuerpamiento. Cuando lo leí me pareció precioso, me quedé con esa imagen del juntarnos, porque es eso al final lo que nos salva, ¿no?, de este mundo. Y pues eso, invitarlas a leer este libro, a que lo sigan rumiando, que lo sigan intercambiando, porque pues bueno, van a haber muchos procesos que es necesario con los cuales seguir conversando e intercambiando. Entonces eso, invitarles que, bueno, el listado pasó por ahí, entonces que si lo firmaron, pues les vamos a dar la publicación allí a la salida, entonces hay una indicación adicional de cómo lo organizamos, y nos vamos saliendo y tomamos la publicación. Y gracias por venir. Bueno, yo quisiera decir otra cosita y es también agradecerle un montón, pues es que de verdad detrás de esto hay muchas manos, a Jessica como la editora, a Carolina López nuevamente, pues a todas las áreas también de Sensat por animarse a intercambiar, a escribir otras cosas que se quedaron por fuera, que por ahí incluso como va a tocar hacer como una segunda edición, pero también a Valentina Duque, que lo ilustró, hizo este collage también análogo, también quedó súper lindo y pues le da el rostro a este libro, a Sandra, que también nos ha acompañado en todo este proceso, que lo amor, que también lo esta visión, y bueno, a todas las mamás que hicieron parte, a Lisa Humana, que también ya está en el equipo, pero nos acompañó, ha estado el Preciado, porque realmente fue en colectivo que también lo pudimos lograr, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles.